y que esa carta se juega con compromiso, con intensidad en diversas capitales latinoamericanas, muy principalmente en México y en el Perú. Ninavil, que es un guerrillero patriota, debo haberme confundido al darlo por guerrillero realista. Hay guerrilleros realistas estudiados por Cecilia Méndez en su libro sobre Huanta, guerrillas realistas que permanecen en la región de Huanta después de la derrota de Ayacucho varios años y que van a negociar con la República Peruana el 827, el 828, su rendición. De tal modo que el punto es, hay guerrilleros indígenas en ambos bandos. No solamente en uno, no solamente hay patriotas, hay también guerrillas realistas. Bueno, Álvarez de Arenales es una expedición importante, yo así la he subrayado, una expedición donde por primera vez el ejército que ha venido con San Martín entra en batalla y obtiene victorias en Ica, en Nazca, y luego en Cerro de Pasco, que es la más grande de sus victorias. Genera guerrillas en donde va en su desplazamiento. Es la guerrilla de Quirós en Ayacucho, que es a la que estaba vinculada la familia de María Parado de Bellido. Si María de Parado de Bellido es fusilada, es que después de que pasó Álvarez de Arenales, entran los realistas, recapturan las ciudades que habían sido liberadas por Álvarez de Arenales, recapturan Huamanga en este caso, y han detectado pues quiénes son los patriotas. Y en ese curso, como sabemos a través de una famosa carta, cae María Parado de Bellido y será fusilada, ¿no? Entonces, hay guerrillas en Ayacucho, habrá guerrillas también en el Mantaro, en Tarma, se levanta a Otero, Ninavilca también es de Huarochirí, y entonces hay formación de guerrillas a partir de la expedición de Álvarez de Arenales. Esta es una expedición sumamente significativa para San Martín, ¿no? En lo que a sacerdotes se refiere, después de la emancipación quedó un obispo en Sudamérica. Todos los otros obispos se regresaron a España. El único obispo que permaneció fue Goyeneche, obispo de Arequipa. En toda Hispanoamérica, en Sudamérica hispana, había un obispo. Entonces, sacerdotes de base, curas de parroquia, sacerdotes que no eran parte de las altas jerarquías, se quedaron muchísimos, ¿no? Ocuparon cargos políticos. Luna Pizarro es un sacerdote que va a ser el primer presidente de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea que deja San Martín, perdón, ¿no? Que hace la primera Constitución. Luego han habido sacerdotes en rebeliones. Por ejemplo, los hermanos Angulo son acompañados por varios sacerdotes. Uno de los Angulo era sacerdote. Hay un sacerdote con Angulo que se apellida Béjar, que es el que toma Ayacucho. Y hay un sacerdote que se apellida Muñecas, el cura Muñecas, que toma La Paz, y que es el único de la rebelión que no va a ser ajusticiado y que se incorpora a las guerrillas bolivianas. Entonces, participación de sacerdotes intensa en el bando patriota, sobre todo de provincias, curas de parroquias, del interior, pero obispos se van todos menos el de Arequipa. Los negros, como grupo organizado con planteamientos explícitos, no participan de la independencia, es decir, tanto los indios como los negros no tienen uniformidad de posición ni tienen voceros políticos que expresen sus intereses.
pero en general pelean por la independencia, ¿no? Cuando se dice en Ayacucho una tercera parte de las tropas, de los 9.000 patriotas, una tercera parte de las tropas eran peruanos, ¿qué estamos entendiendo por peruanos? Negros y cholos fundamentalmente del norte. Esos eran los peruanos en Ayacucho. Entonces, los negros pelean por la independencia porque la independencia promete pues la emancipación de los negros. La independencia promete, San Martín, por ejemplo, la libertad de vientres. Nadie que nazca en el Perú será esclavo. Los anteriores esclavos no los libera San Martín, pero nadie nace esclavo en el Perú independiente. Estas promesas luego no se cumplen. La República fue inconsecuente con sus promesas. No nos debe extrañar a quienes vivimos el Perú demasiado esta situación, pero así fue. Luego a Simón Bolívar no se le quiere en el Perú, no es que se le minimiza, se desconfía de él, se piensa que nos quitó Bolivia, que nos quitó Guayaquil, que estuvo detrás de Cercenán el Perú, que tuvo una conducta despótica, autoritaria, despótica, y en ese sentido tiene mala imagen en el Perú, ¿no? Ustedes recuerdan este libro del señor Herbert Morote, Bolívar, enemigo número 1 del Perú, que no solamente ha sido editado hace unos años, sino ampliamente fotocopiado, los vendedores, una y otra edición, ¿no?, de libros piratas, un éxito, ¿no? Entonces, Bolívar más bien tiene mala imagen, ¿no? Es súper exagerada, a mi modo de ver, esta mala imagen. No es que fuera un santo y tampoco es que dejara de pensar como gran colombiano. Por supuesto que piensa como gran colombiano y era una persona severa, fusila a Berindoaga, destituye a Ribagüero, quiere tener todo el poder y va a ser apoyado por un pequeño grupo de peruanos. Ese pequeño grupo de peruanos son universitarios, profesionales jóvenes, liberales, como Sánchez Carrión. Entonces, es un pequeño núcleo de intelectuales liberales que apoyan a Bolívar y Bolívar que tiene pues esta idea muy clara que el mando tiene que estar en sus manos, ¿no? El mando en sus propias manos y el ejercicio de un poder omnímodo. Sobre periodismo peruano hay un excelente artículo de Raúl Porras Barrenechea, uno de los clásicos de la historia del periodismo. Raúl Porras Barrenechea escribe para El Centenario este famoso artículo sobre el periodismo en el Perú, y la historia tiene que ver con Cádiz, ¿no? Una de las normas de la Constitución de Cádiz era la libertad de imprenta. Entonces, en época de los españoles, en época de Abascal, aparece en Lima un montón de periódicos aprovechando esta libertad de imprenta que había dado la Constitución de Cádiz. Entonces, el periodismo empieza, además del Mercurio, ¿no?, pero a haber muchos periódicos vinculados más bien políticamente, unos a favor, otros en contra, con una postura, con otra, en la época de Cádiz. Realmente no creo haber silenciado a la presencia indígena y peruana durante las campañas de San Martín y Bolívar. Y Heraclio Bonilla, por el contrario, me parece que Heraclio Bonilla es uno de los autores que sostiene muy enfáticamente que la independencia vino de fuera, es decir, que no hubo mayor participación peruana. Yo creo que la participación de los ejércitos foráneos fue muy importante, pero que sí hubo participación peruana. Ahora, esa participación peruana es en ambos bandos, ¿no?
si hubo suministro de los campesinos al ejército patriota, hubo suministro de los campesinos al ejército realista. Los realistas estuvieron 3 años en el Cusco, 3 años en el Cusco. La capital de los incas fue la última capital de los españoles en el Perú, no fue Lima. Entonces los españoles resisten en la sierra, su ejército es un ejército de indígenas y de cholos. No podemos dejar de darnos cuenta que el drama del Perú reside precisamente en esto, en un nacimiento fragmentado, en una guerra civil donde hay peruanos y peruanas de todas las clases y de todos los grupos étnicos que están en ambos lados. No es la guerra de los blancos con España contra los indios con los patriotas, para nada, es una guerra que fragmenta. Una de las pocas regularidades que se puede hallar es provincias contra Lima, pero la idea de una guerra civil es la idea que mejor grafica las divisiones que el proceso de la emancipación genera dentro del Perú. En Junín y en Ayacucho la tropa patriota era profesional, eso significa que gana una paga, el soldado gana un sueldo. En todas partes del mundo los ejércitos profesionales se distinguen precisamente de los ejércitos de milicianos porque el soldado es profesional. En el debate que hay en el Perú actual de si se debe ir con este procedimiento del sorteo, ¿cuál es la otra opción? El ejército profesional, pequeño, pero profesional, pagado por el Estado como carrera de toda la vida. Entonces, los ejércitos de la emancipación eran profesionales, no eran milicianos. En ese sentido, sí, eran pagados. Los soldados tenían un sueldo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos su presencia y al profesor Zapata por su charla y queden invitados a la segunda de este ciclo del próximo miércoles a las 7 de la tarde. Buenas noches.